Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy les voy a contar una historia, también hablar acerca de un tema que me parece interesante y que puede llegar a abrir al debate, que fue el día, hace un par de años, en el cual Estados Unidos propuso crear un mundial alternativo para las selecciones que no habían clasificado para el mundial en esa ocasión de Rusia del año 2018. Vamos a hablar un poco acerca de la historia puntual de este hecho, qué proponía Estados Unidos, por qué lo había propuesto y hablar del tema en general. ¿Sería una locura pensar en un mundial B, un mundial alternativo para selecciones que no logren clasificar al mundial que se juega cada 4 años? Bueno, eso es lo que quiero hablar y debatir con ustedes en este video. Dejen su me gusta si les copa la idea, obviamente su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita que me ayuda un montón y arrancamos con el video. Toda esta historia surge en noviembre del año 2017, cuando faltaba un poco menos de un año para que se juegue el Mundial de Rusia y ya se conocían prácticamente todas las selecciones clasificadas. Solamente faltaba jugar la última plaza que se definía entre el vencedor del duelo de Perú y Nueva Zelanda. En esa lista de selecciones que habían logrado clasificar, había algunas sorpresas como la inclusión de Islandia, por ejemplo. Había muchas selecciones de las típicas, obviamente Brasil, Argentina, España, Alemania y demás, pero también había selecciones ilustres, históricas y habitué de las Copas del Mundo que no habían logrado clasificar. Obviamente el caso de Italia y Holanda eran los que más llamaban la atención. Dos selecciones campeonas y finalistas de la Copa del Mundo que no íbamos a poder ver en esa Copa del Mundo. Y se sumaban también a otros combinados interesantes que podían llegar a ser atractivos de ver en un mundial, como Chile, vigente bicampeón de la Copa América que no había logrado clasificar. También dentro del ámbito, por ejemplo, de lo que son las selecciones africanas, Camerún y Ghana. Mismo, por ejemplo, en Europa, selecciones interesantes con buenos jugadores como Gales con Gareth Bale, República Checa y sobre todo una selección que no había logrado clasificar y que era habitué a estar en la Copa del Mundo, sobre todo por la realidad, la facilidad que tenía dentro de su confederación, era Estados Unidos. Y precisamente, como dice el título del video, la historia de esto arranca en Estados Unidos. En Estados Unidos generó muchísima decepción no haber logrado clasificar al Mundial de Rusia, porque como todos sabemos, si tu selección no logra clasificar a un Mundial, tenés que esperar 4 años como mínimo para poder verla, y ni siquiera de esa forma tenés asegurado que vuelva a clasificar, lo cual es una brecha temporal muy importante y es un evento que iba a ser muy interesante para Estados Unidos, que estaba intentando de todas las maneras empezar a que el fútbol crezca cada vez más a través de su liga, la MLS, su selección en Estados Unidos y sobre todo en miras a lo que iba a ser el próximo Mundial que estaba confirmándose que iban a celebrar en el año 2026 en territorio estadounidense. Por eso necesitaban o querían de alguna manera que el fútbol tenga cierta preponderancia y sabían que al no estar su selección clasificada, el Mundial iba a pasar sin pena ni gloria para los habitantes y para los fanáticos de Estados Unidos, que de por sí el soccer, como los dice ellos, no es el deporte más popular ni mucho menos. Además, la cadena Fox, una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, había pagado 200 millones de dólares por los derechos del Mundial de Rusia. Claro, no contaban con que su selección se iba a quedar afuera en la fase de clasificación. De esta forma buscaban recuperar parte del dinero invertido de alguna manera y empezaron a cranear ideas, que algunas surgieron a través, sobre todo de los medios de comunicación, pero después empezaron a tomar forma, tanto en las redes sociales por parte de la gente e inclusive terminó llegando a un posible proyecto por parte de la Federación Estadounidense. Fue así entonces como primero por parte de una iniciativa de los medios de comunicación, algunos periodistas tanto de diarios como también de algunos de los medios masivos más importantes como la televisión, luego tomó aceptación en las redes sociales y finalmente llegaría a ser considerado como un proyecto probable por parte de la Federación de los Estados Unidos. Se comenzó a hablar acerca de la idea de un mundial alternativo o un mundial B o un mundial de selecciones no clasificadas para justamente selecciones que no habían logrado su cupo para el Mundial de Rusia 2018. Ahora bien, ¿cómo iba a ser el formato? ¿Cuántas selecciones iban a clasificar? ¿Cuáles iban a ser las selecciones que iban a estar en esa Copa del Mundo? ¿Dónde se iba a jugar? Era lo interesante y el proyecto que proponían desde Estados Unidos para esa Copa del Mundo, que en un principio sonaba como algo completamente disparatado. Comencemos con lo primero.
¿Cuántas selecciones iban a participar? Bueno, en un principio se hablaban de 8 selecciones. ¿Iban a tener que jugar algún tipo de eliminatoria o clasificatoria? No. La idea era que se inviten a las 8 mejores selecciones que no habían logrado clasificar, ya sea por ranking FIFA, por historia o por la calidad de futbolistas que tenían. Por eso obviamente se hablaba de Italia, que tenía jugadores como Buffon, Donnarumma, Verratti. Se hablaba también obviamente de los Países Bajos. Se hablaba de Chile con Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Se hablaba de Gales, que tenía Gareth Bale. Y se le iban a sumar otras selecciones también interesantes como Camerún, como Ghana, dentro de otras. El proyecto en general englobaba esas 8 selecciones. También se hablaba de Paraguay, de República Checa, que eran las más interesantes que no habían logrado clasificar. ¿Iba a tener, obviamente, la condición de torneo oficial? No, era muy difícil porque era un proyecto que se estaba presentando a menos de un año del próximo Mundial y era muy difícil que la FIFA lo pueda aceptar, por lo cual se iba a jugar como una especie de torneo amistoso. Sin embargo, la idea era que si tenía buena aceptación, si gustaba y si las selecciones se sentían cómodas, elevar el proyecto a futuro y pensar que este torneo B o Mundial B se podía llegar a jugar de forma oficial. La idea era jugarlo en paralelo al Mundial de Rusia, es decir, las selecciones al mismo tiempo aprovechaban esa ventana de un mes en el cual se jugaba el Mundial, al mismo tiempo se jugaba también esta Copa del Mundo B con estas 8 selecciones que no habían logrado clasificar. Lo que se ofrecía era muchísimo dinero, obviamente, Estados Unidos, porque el Mundial obviamente iba a ser organizado en Estados Unidos y en territorio estadounidense, en el cual se planteaban ya 10 sedes, que iban a ser 10 estadios, tanto de la MLS como de lo que es la NFL, el fútbol americano, en distintas ciudades para que el público pueda asistir y ver puntualmente a su selección. Obviamente dentro de esas 8 selecciones que iban a estar clasificadas, la anfitriona no podía faltar. Y la idea obviamente de Estados Unidos era hacer un mundial que a su gente le interese. ¿Y cómo lo iban a hacer? Estando Estados Unidos clasificada. Como les decía, se ofrecía mucho dinero. También lo que se ofrecía o lo que se planteaba era un formato similar a lo que había sido la Copa América Centenario del año 2016, que justamente se había jugado en suelo norteamericano. Así que la idea era bastante potable dentro de lo que era el territorio estadounidense. Todo esto después había que elevarlo y ver qué pensaba la FIFA o en general las confederaciones. Como se imaginarán, esto no llegó a ningún lado, no hubo después noticias, nunca se volvió a hablar del tema y es algo que quedó prácticamente en el seno de los Estados Unidos sin hacerse conocido a nivel mundial. Y principalmente fue por 2 razones. La primera, que obviamente la FIFA no iba a permitir que los jugadores creen un torneo que se iba a jugar en paralelo, sea oficial o no, al Mundial porque le podía llegar a restar cierta cantidad de público, mínima aunque sea, pero jugar un torneo de selecciones a la par del Mundial era algo completamente disparatado. Pero además, el principal problema que se planteaba y que obviamente no iban a poder surgir es que al ser una competencia no oficial era prácticamente imposible que los clubes cedan a los futbolistas, sobre todo a las grandes figuras. Imagínense que nadie iba a querer ceder a Gareth Bale, a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal, a Buffon, a Arjen Robben y seguimos contando todos los grandes jugadores porque al ser una competencia no oficial, pero que se iba a jugar obviamente con selecciones importantes y que obviamente iban a querer ganar, era muy probable que podrían haber algún tipo de lesión importante inclusive que terminaba condicionando de cara a toda la próxima temporada. Ningún equipo se iba a arriesgar a eso, por lo cual este torneo fue rápidamente desechado y la idea nunca más se volvió a hablar. Como muchos proyectos que ha tenido Estados Unidos con la idea de implementar sus propias reglas o sus propios formatos al fútbol, terminó fracasando. Sin embargo, me gustaría abrir el debate con ustedes en los comentarios para que me digan qué opinan respecto de que alguna vez se cree algo así, porque creo que todos hemos fantaseado en algún momento con la idea de que haya un Mundial B. A ver, comparándolo con lo que es las competencias a nivel clubes. En lo que es Europa tenemos la Champions League, pero hay una competencia de segundo nivel, como es la UEFA Europa League. Inclusive al día de hoy hay una tercera competencia a nivel, que es la Conference League. Lo mismo ocurre en territorio sudamericano. Tenés la Copa Libertadores, que sería el equivalente al Mundial, pero tenés una competencia B que le da la posibilidad a otros equipos que quizás no sean tan fuertes de jugar, intentar ganar títulos como es la Copa Sudamericana. No sería para mí una locura que en algún momento se arme, que no, obviamente no se juega al mismo tiempo porque le quitaría público entre sí, pero que se arme un Mundial B, un Mundial alternativo, en el cual las selecciones que lamentablemente no pueden competir, sobre todo en confederaciones como la UEFA, que es muy complicado y que realmente es muy difícil que en algún momento logren clasificar a un Mundial, si tienen una buena eliminatoria y terminan terceros o cuartos dentro de su grupo, tengan la posibilidad de jugar una competencia oficial de selecciones que tenga el carácter como de un Mundial, más allá de que no sea la máxima competencia, sin restarle importancia a la Copa del Mundo, que sigue siendo y que seguiría siendo el torneo más importante a nivel selecciones, crear una especie de
Mundial B, quizás con otro nombre podría ser, en el cual las selecciones que no terminan en los primeros lugares de las eliminatorias no se queden con las manos vacías durante 4 años, sino que tengan la posibilidad de jugar otro torneo y de esta forma también empezar a generar en los mismos fanáticos cierta empatía o cierto interés que quizás al día de hoy, con solamente una competencia en la cual casi nunca pueden aspirar a poder clasificar, no la terminan generando. Creo que esto ayudaría a que el fútbol crezca en países en los cuales no es tan fuerte y también en que en esos países empiece a crecer el fútbol a nivel jugadores y a nivel formativa, porque al enfrentarse a niveles mucho más exigentes y competencias a nivel selecciones mucho más interesantes, seguramente esto podría llegar a ayudar a esos países y esas selecciones. Pero por eso, como les decía, es un tema de debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaría bueno que se cree una competencia B de selecciones, un mundial B, un mundial alternativo, un mundial de selecciones no clasificadas? Los voy a estar leyendo en los comentarios. No mucho más para decir, dejen su opinión, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita, y sin darles muchas más vueltas, nos vemos mañana en un próximo video.